Hola, ¿cómo estás? Espero que con tus neuronas preparadas para la siguiente cápsula en la que hablaremos sobre el impulso nervioso. En este video podrás explicar cómo se transmite el impulso nervioso a lo largo de una neurona. Definiremos el impulso nervioso como una onda electroquímica, es decir, acá hay fenómenos eléctricos involucrados y también sustancias químicas involucradas que se crea en las neuronas cuando reciben un estímulo. Esto va a ser muy importante. Sin este estímulo inicial no habrá impulso nervioso y sirven para que estas células comuniquen información y así puedan cumplir con una de las funciones del sistema nervioso, que es captar información, llevarla al centro integrador y después elaborar una respuesta. Toda esta comunicación requiere de impulsos nerviosos. Podríamos decir que el impulso nervioso se va a desencadenar como una caída de dominó, como se ve en esta imagen. Cuando se da un primer impulso a uno de los dominó del inicio, va a formarse una reacción en cadena que va a ir botando todos los dominó. Y esto no podría volver a empezar mientras no ordenemos nuevamente los dominó para que se encuentren preparados otra vez para caer en cadena. Hablaremos primero del potencial de membrana o también llamado potencial de reposo de la membrana celular de la neurona. Recuerda que la neurona es una célula que tiene todas sus estructuras propias de una célula eucarionte y que además ha sufrido un proceso de especialización en la que se han formado, por ejemplo, sus ramificaciones muy características para también cumplir con esta función de transmitir información. Lo que observaremos ahora estará ocurriendo entonces en la membrana de esta neurona. El potencial de membrana o potencial de reposo de una neurona es cuando la distribución de iones o de moléculas con carga a un lado y al otro lado de la membrana, es decir, en la parte externa de la célula o el medio extracelular, y en la parte interna de esta célula o medio intracelular, se encuentra como está representado en este esquema. En la parte interna de esta célula, es decir, en la cara de la membrana que mira hacia el interior de la célula, encontramos principalmente iones de potasio, algunos iones de sodio, pero en mucha menor cantidad, otros iones de cloro también, pero en menor cantidad, y muchas proteínas que tienen carga negativas, que cumplen la función de anión, de tener esta carga negativa al interior, a la cara interna de la célula o de la membrana celular, si lo estamos viendo desde el punto de vista de la membrana. Y en la parte externa de la célula, en el medio extracelular, vamos a encontrar principalmente una mayor concentración de iones de sodio y algunos iones de cloro. Si analizamos entonces la gradiente de concentración de los iones, recuerda que una gradiente de concentración es la diferencia que hay respecto a la concentración de alguna o algunas moléculas. En este caso estamos evaluando la concentración de los diferentes iones que están participando en este potencial de membrana de la célula nerviosa. Entonces, como lo representa este esquema, el ion sodio se encuentra más concentrado en la parte externa que en la parte interna de la célula. Por eso su gradiente de concentración va de más en el exterior a menos en el interior. El ion potasio, en cambio, se encuentra más concentrado en el interior de la célula respecto al exterior. Por eso su gradiente va desde el interior hacia el exterior representado. Y el ion cloro también está más concentrado en la parte externa que en la parte interna. Si se hace una suma resta de todas las cargas, tanto positivas como negativas, que se encuentran a uno y al otro lado de esta membrana, es decir, en el medio extracelular y en el intracelular, tenemos que la suma total de las cargas positivas del potasio, positivas del poco sodio que hay en el interior, las negativas de
el poco cloro que hay y de todas las proteínas que tienen carga negativa, como esta que se encuentra acá, la suma total nos da que la carga en el interior de esta célula es negativa. Y en el exterior, en cambio, la suma de todas las cargas positivas que aportan los iones de sodio, algunas cargas positivas que aportan los pocos potasio que hay afuera en comparación con lo que hay adentro, y los iones de cloro, haciendo la suma resta de lo positivo y lo negativo, nos queda que la carga neta del exterior es positiva. Esta separación de cargas entonces se produce gracias a las características de la membrana plasmática. La membrana plasmática de toda célula tiene la característica de ser permeable y tener una permeabilidad selectiva, que se le llama, es decir, que deja pasar distintas moléculas a un lado o al otro, a la cara interna o externa, medio intracelular o extracelular, pero de una forma selectiva, es decir, va regulando qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. Esta membrana celular tiene esta característica general, pero además se ve potenciada porque esta función de la membrana va a tener un rol muy importante en la función que tiene que cumplir esta neurona, que es la transmisión del impulso nervioso. Cuando una neurona entonces no está transmitiendo un impulso nervioso, su membrana celular se encuentra en este estado. Por eso se llama el potencial de membrana o potencial de reposo, porque la célula está reposando, no está trabajando, no está cumpliendo su función de transportar el impulso nervioso. A modo de resumen, entonces, podemos decir que hay una diferencia de voltaje. Hay cargas más positivas en la parte externa y mayor carga negativa en la parte interna, y eso genera una diferencia de voltaje, al igual como el voltaje que has estudiado en la asignatura de física. La membrana en este caso entonces decimos que está polarizada. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de cargas, está esta diferencia de voltaje. Y en este caso, como te decía, la neurona está en reposo, no está trabajando, no está transmitiendo el impulso nervioso. Recuerda muy bien entonces cómo se distribuyen las cargas, principalmente el potasio está en el interior, el sodio está en el exterior y la carga neta del exterior es positiva y la carga neta del interior de esta célula es negativa. ¿Qué ocurre entonces cuando se comienza a transmitir un impulso nervioso? Se desata un potencial de acción. Acá ya la neurona va a salir de su estado de reposo y va a empezar a trabajar, es decir, va a empezar a transmitir un impulso nervioso. ¿Qué ocurre en este caso? Si hay un estímulo suficiente para cambiar la permeabilidad, es decir, para cambiar el estado de reposo que estábamos viendo en la imagen anterior, se va a producir un potencial de acción. ¿Y qué quiere decir que cambie la permeabilidad? Como lo muestra este esquema, estamos acá mirando un segmento del axón de esta neurona por la que se está transmitiendo el impulso nervioso, un impulso que llegó por las dendritas hasta el soma y desde el soma va a pasar a lo largo de todo el axón hasta llegar a las terminales nerviosas. Esa es la dirección que vamos a seguir. Entonces, mirando este segmento de axón, como haciéndole un gran zoom, vamos a ver que en su membrana plasmática representada por esta parte de acá, todo esto que se encuentra acá es la membrana plasmática de esta neurona que está prolongada también para formar este axón, vemos que se produce el ingreso del ion sodio. Recuerda que en el estado de reposo este ion se encuentra mayoritariamente afuera, está más concentrado en la parte externa de la célula que en el interior. Entonces, ¿qué ocurre cuando se desata un potencial de acción? Porque llegó un estímulo suficiente para generar un cambio en la distribución de cargas, se abren los canales del sodio e ingresa mucho de este ion al interior de la célula, al interior de específicamente este axón. Es
tanta la diferencia del ingreso de este ion que se produce que hay un cambio en las cargas. Si recuerdas, dijimos que en el estado de reposo había más carga positiva afuera de la célula y más carga negativa en el interior. Pero al ingresar tantos iones de sodio que tienen una carga positiva, el interior de este axón, el interior de la neurona, se vuelve positivo, como se observa acá. Y por lo tanto ahora podemos decir que el interior de esta célula es más positivo respecto al exterior. Es decir, ahora el exterior tiene más carga negativa en comparación con la carga que es más positiva adentro de esta célula. Y eso se produjo porque se abrieron los canales que son proteínas que permiten el transporte de sodio y el sodio ingresó masivamente. Y esto se llama una despolarización. Si recuerdas, en el estado de reposo, la neurona se encontraba polarizada, es decir, había una separación de cargas como la habíamos observado, positivas afuera, negativas adentro. Entonces, al generar este intercambio de cargas netas, llamamos que se está desarrollando una despolarización. Y esto que va avanzando acá es la onda de despolarización, así se llama. Vamos a anotarlo acá. Sí, estábamos haciendo la analogía de el momento en el que botas una fila de dominó, en el momento en donde va avanzando la ola que va botando el dominó, podríamos asociarlo a esta onda de despolarización, que es donde se van abriendo los canales de sodio, va ingresando mucho sodio, entonces se va generando este cambio de cargas. Luego que está pasando esta onda de despolarización que veíamos en el esquema anterior, que es esta parte que está acá con el número 1, detrás de esta onda de despolarización va ocurriendo otro fenómeno, que es lo que vemos acá. Recuerda que en el estado de reposo había mucho potasio adentro de la célula. Cuando pasó la despolarización ingresó el sodio y ahora lo que va a ocurrir es que se van a abrir canales de potasio y el potasio, el ion potasio, va a salir masivamente de la célula. Paralelamente a esto, mientras se abren los canales de potasio, se cierran los de sodio. Y es por eso que a medida que avanza esta onda de despolarización que veíamos en la situación anterior, aquí avanzó, si te fijas, ya va en esta parte del axón, detrás de ella va ocurriendo esto que vemos acá, la salida del ion potasio al exterior de la célula. Esto se llama entonces una repolarización. Fíjate también que los nombres nos van guiando mucho en esto. La membrana que estaba en reposo estaba polarizada. Cuando pasó esta abertura de canales de sodio entre el sodio y se despolariza, cambia las cargas y luego se vuelve a repolarizar. Si te fijas, acá tenemos la comparación de el axón antes, vamos a anotar acá, antes del paso de la onda de despolarización. Acá está durante y aquí está después. Si comparas la distribución de las cargas totales, no de los iones, solo de las cargas, y te fijas que antes de que ocurra la despolarización, es decir, cuando la membrana está polarizada, hay cargas positivas afuera, negativas adentro. Cuando pasa la onda de despolarización entre el sodio, está negativo afuera y positivo adentro. Y al salir el ion potasio, volvemos a recuperar la parte positiva afuera y la carga negativa adentro. Por eso se llama una repolarización, porque se vuelve al estado neto de cargas iniciales, no así de iones.
Acá tenemos entonces un resumen de todo lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo mientras avanza la onda de despolarización. Acá viene en el momento 1 esta onda de despolarización porque ingresaron los iones de sodio. Hay un cambio de cargas, lo positivo ahora está más positivo en el interior. Luego avanzó esta onda de despolarización y detrás viene la repolarización. La recuperación entonces de la carga negativa en el interior y la positiva en el exterior gracias a la salida del ion potasio. Y si te fijas acá, volvemos a recuperar el estado inicial. A pesar que ya habíamos recuperado la distribución de cargas, si recuerdas en el estado en reposo, estaban mayoritariamente el potasio adentro y el sodio afuera. Pero ahora quedamos con mucho sodio en el interior y mucho potasio en el exterior, es decir, están al revés. ¿Cómo volvemos a recuperar este estado de reposo? Gracias a un transportador que se llama la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio hace que salga el sodio y entre el potasio para recuperar el lugar en el que deben estar los iones para volver a un estado de reposo. Y así, una vez que se recupere ese estado de reposo, este axón va a estar preparado para volver a transmitir una onda de despolarización y con esto generar un nuevo potencial de acción y volver a producir un impulso nervioso. Es como cuando yo te decía que acabamos de botar todos los dominó y para que vuelva a producirse este efecto, lo que tenemos que hacer es volver a ordenar los dominó. No va a volver a ocurrir el efecto si los dominós siguen botados. Ese periodo, ese proceso de volver a ordenar los dominó puede ser análogo al proceso de recuperar el estado de reposo, es decir, que la bomba sodio-potasio ahora vuelva a dejar en su lugar al sodio y al potasio para que todo esto pueda volver a empezar. En un principio dijimos que el impulso nervioso es un fenómeno electroquímico. Hay aquí combinación de fenómenos físicos y fenómenos químicos para producir un fenómeno biológico. Se juntan las tres áreas. Y todo esto lo podemos graficar en esta representación que tenemos acá. Recuerda que dijimos que todo esto también se daba por diferencias de voltaje. La membrana tiene cierta carga a un lado, en el lado extracelular, y otra en el lado intracelular. Cuando estamos en el estado de reposo, el interior de la membrana tiene un voltaje de menos 70 milivoltios. Así estamos midiendo el voltaje. Cuando hablábamos de que es necesario que se alcance un umbral, un estímulo umbral para que se desencadene todo este proceso que acabamos de estudiar, estábamos diciendo que necesitábamos ese mínimo para desencadenar todo este proceso de abertura de canales para que los iones sodio y potasio pasen hacia un lado y hacia el otro de la membrana. En la mayoría de las neuronas, ese mínimo de energía que se debe alcanzar es menos 50 milivoltios, es decir, se debe producir un cambio de voltaje al interior de la célula para que ésta pase de menos 70 a menos 55 milivoltios. Alcanzando ese nivel umbral, se desencadena el potencial de acción. Por eso que acá vemos esta curva en naranjo que estaba en menos 70, alcanzó los menos 55 y siguió cambiando su voltaje. Acá tenemos algunos intentos fallidos. Si te fijas, no alcanzaron a llegar al umbral, no alcanzaron a llegar al voltaje necesario para que se desencadenara el potencial de acción. Pero en este caso sí se desencadenó y el voltaje, gracias a la entrada de sodio, decíamos que el interior de la célula estaba en valores negativos y llega a valores positivos porque al ingresar muchos iones de sodio se alcanza incluso alrededor de más 35 a más 40 milivoltios en la mayoría de las células. Y luego de eso, al salir en masa el ion potasio, vuelve a bajar este voltaje. Eso es lo que vemos en esta curva. Esto sería
repolarización, aquí tendríamos la membrana polarizada, aquí estaría la despolarización y aquí estaría la repolarización. E incluso hay un periodo que se llama el periodo o fase refractaria, que también se le llama que se produce una hiperpolarización, que es esta parte de acá de la curva, es decir, una vez que se abren los canales de potasio, baja el voltaje, incluso se pasa del potencial de reposo a valores más negativos, incluso puede llegar hasta -80 aproximadamente, y eso ocurre porque hay que asegurar un periodo en el que no vaya a ocurrir otro impulso nervioso. Si pasamos a valores más negativos todavía, es más difícil todavía alcanzar el umbral. Entonces, esta fase refractaria es para que no se sobrepongan distintos potenciales de acción. Y una vez que ya se estabiliza de nuevo en los -70 milivoltios, volvemos a la fase de reposo. Aquí está actuando la bomba sodio-potasio para restaurar el lugar que le corresponde al sodio en el exterior y al potasio en el interior. Y en ese momento entonces esta neurona con su axón estarán listos para transmitir un segundo impulso nervioso. Si te fijas en este gráfico, tenemos una representación de un umbral, una neurona que tiene un umbral mayor a los -55 milivoltios. Está en los -30 milivoltios solamente. O sea, está todavía a una diferencia mayor, por lo tanto acá el impulso, la energía que se va a necesitar para que se desencadene el potencial de acción va a ser mayor que en el promedio de las neuronas que estábamos viendo en este caso, que están de -70 a -55, nomás es menor la distancia. En este caso entonces, cuando recién se llegue a este umbral, va a poder desencadenarse este impulso nervioso. Y si te fijas acá, ahí dice un estímulo insuficiente, se produjo también un intento fallido de desencadenar el potencial de acción. No alcanzó a llegar hasta el mínimo, llegó un poquitito más abajo, entonces no se desarrolló esto. Entonces, podemos decir que las características del impulso nervioso son que es unidireccional. Esto quiere decir que si el impulso nervioso se está transmitiendo en esta dirección, no se va a devolver hacia el otro lado, siempre va a avanzar hacia allá. Es distinto decir que, por ejemplo, un impulso que llega a esta parte, por ejemplo, de la neurona, podría avanzar hacia allá o podría avanzar hacia acá. Pero si toma una dirección, no vuelve hacia atrás, no retrocede, sigue hasta el final en esa dirección. Ocurre en el impulso nervioso algo que se llama la ley del todo o nada, que tiene que ver con este umbral, con esta energía mínima que se debe alcanzar, este voltaje preciso que se alcanza y que si se alcanza, se desencadena un impulso nervioso. Acá no hay impulsos nerviosos más pequeños o menos pequeños si es que se alcanza el umbral. Si es que se llega a ese mínimo, ocurre sí o sí el impulso. Por eso se llama del todo o nada. O alcanza el umbral y ocurre o no va a ocurrir. No vamos a tener potenciales más pequeñitos y potenciales más grandes. Todos los impulsos son semejantes. Te preguntarás entonces cómo nuestro cerebro procesa la información y podemos notar la diferencia entre un sonido y la visión, o un sonido de bajo volumen y un sonido de mucho volumen. El diferenciar si es un sonido o algo que estamos viendo por medio de nuestros ojos o estamos recibiendo un estímulo por el tacto, etcétera, tiene que ver con el lugar del cerebro en el que se procesa esa información. Y cuando distinguimos entre un sonido bajo y un sonido más fuerte, o por ejemplo entre una luz muy intensa y una poco intensa, tiene que ver con cuántas neuronas se activaron y cuántos impulsos por lo tanto están ocurriendo. Pero el impulso que lleva la información de un sonido y el impulso que lleva la información de un aroma que sentiste es exactamente igual a como lo hemos visto. Y la velocidad de conducción
de un impulso nervioso va a ser mayor en axones más gruesos. ¿Y esto por qué? Porque a un axón más grueso hay mayor superficie que permita el intercambio de iones. Entonces, a mayor superficie, más canales abriéndose, más rápido se mueven los iones y más rápido se conduce el impulso nervioso. Y también depende de la presencia de la vaina de mielina. En una cápsula anterior vimos que hay algunas neuronas que pueden tener esta estructura y otras que no, pero las que la tienen conducen el impulso de forma más rápida porque hacen una conducción saltatoria que se llama. ¿Qué quiere decir esto? El impulso nervioso, cuando pasa por el axón, se salta la vaina de mielina y pasa directamente al nodo de Ranvier. Y así nuevamente se va a saltar la vaina de mielina hasta llegar al siguiente nodo. Es como que si yo te dijera que recorrieras la misma distancia, pero caminando con los pies, ojalá uno delante del otro, y en el otro te vas recorriendo a la misma distancia, pero vas saltando, vas dando zancadas. ¿Cuándo vas a llegar más rápido? Cuando des zancadas. Aquí ocurre lo mismo, y esto se llama una conducción saltatoria. Por eso que cuando hay vaina de mielina, el impulso va a ocurrir más rápido. Bien, has aprendido entonces en esta cápsula cómo se transmite la información dentro de una neurona, es decir, cómo se produce el impulso nervioso, que es una señal de naturaleza electroquímica. Acá hay diferencias de voltaje, traspaso de iones desde un lado de la membrana hacia el otro, y esto genera una descarga eléctrica, que es la forma en la que se transmite la información en nuestro sistema nervioso.